A mí me da mucho gusto poder hablar, como siempre, con el doctor Sobato. Le recuerdo que el doctor Sobato, su cuenta de Twitter, que se la recomiendo amplia, pero ampliamente, sí, es @Sobato con doble T 55. @Sobato 55. Y querido Daniel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Joaquín. Qué placer estar nuevamente en tu programa y con tu audiencia. Gracias por la invitación. No, no, al contrario, el privilegio es nuestro, querido amigo. Hubo elecciones en Bolivia. ¿Cómo las viste? Y yo, antes de esto, déjame hacerte una pregunta. La pandemia, esta va para largo. No hay cuentos de que ya está la vacuna, que ahí viene la vacuna, no hay medicina, pero el desastre económico va todavía para más largo. ¿Cómo crees que esto va a afectar el tema democrático en la región? Porque lo va a afectar de algún modo, ¿no? Excelente pregunta, Joaquín. Ese es el gran tema. Estamos ante una crisis que es múltiple. Es una crisis que viene en cascada. Arrancó con lo sanitario, pero las medidas tomadas para hacer frente a lo sanitario han gatillado una fuerte crisis en lo económico. La fuerte crisis en lo económico está gatillando consecuencias muy adversas en lo social: destrucción de empleo, aumento de la pobreza, aumento de la desigualdad. Y todo eso está convirtiéndose en un caldo de cultivo que, si no lo manejamos adecuadamente, tomando en cuenta que a su vez, desde el domingo pasado, con las elecciones presidenciales y congresuales en Bolivia, arrancó lo que yo he llamado el nuevo superciclo electoral. Es decir, en los próximos 4 años, los 18 países de América Latina van a celebrar elecciones. Si no lo manejamos bien a esta crisis múltiple, que también es una crisis de gobernanza, puede tener efectos muy, muy negativos en el tema de la democracia, deterioro democrático, aumento del populismo y crisis de gobernabilidad. Pues menuda. Primero, vamos a, si estás de acuerdo, ¿cómo viste el resultado electoral y el proceso boliviano? Mira, el domingo pasado Bolivia llegó a unas elecciones que le había costado muchísimo. Recuerda que se celebraron en octubre del 2019, se anularon, denuncias de graves irregularidades, eso llevó a una crisis política, forzó la salida de Evo Morales y llegó un gobierno interino presidido por la presidenta interina Áñez, que tenía como objetivo normalizar la situación y convocar a nuevas elecciones. Esas elecciones, que debieron haber tenido lugar entre febrero y marzo del año pasado, no se pudieron llevar a cabo porque no estaban dadas las condiciones. Luego vino la pandemia, se pospusieron 2 veces y finalmente se celebraron el pasado domingo. Tuvieron lugar en un ambiente de absoluta normalidad, con mucha civilidad, una participación electoral altísima, participó el 87%, y los resultados, lamentablemente, los resultados oficiales los siguen contando porque el escrutinio ha sido muy lento, pero ya desde el lunes había un resultado político, que era que el MAS, el partido de Evo Morales, con su candidato Luis Arce, que fue su ministro de Economía durante 12 de sus 14 años, ganó en primera vuelta con un 53%, esto con base en los 2 conteos rápidos que hicieron 2 consultoras de mucha credibilidad. También pareciera ser que ganó en 5 de los 9 departamentos y que tendría mayoría propia en ambas cámaras del Congreso. O sea, un éxito rotundo, contundente del MAS después de un año de gobierno transitorio en Bolivia. Ahora, muy interesante el mensaje que manda el nuevo presidente a Evo Morales, ¿sí? Que sí, que son muy cercanos, que es el MAS, que es el partido, pero que el presidente ahora es él. Así es. Aquí hay 2 mensajes. Un mensaje la noche del domingo y sobre todo el lunes, donde Luis Arce, que tiene una trayectoria muy diferente a la de Evo Morales, tiene una personalidad muy diferente, es un tecnócrata, es un economista, tiene una maestría en la Universidad de Warwick de Inglaterra, no tiene liderazgo histriónico, sino que es una persona mucho más calmada.
mandó un mensaje diciendo, miren, aquí hemos ganado de manera clara, pero acá no va a haber revanchismos, acá lo que queremos es gobernar para todos los bolivianos, soy consciente de los gravísimos problemas que voy a heredar y que voy a tener que enfrentar desde la presidencia. Y después, si quieres, lo podemos analizar cuáles son estos desafíos. Y hacia afuera, porque todo el mundo especulaba entonces que Evo se montaba en un avión que está en Buenos Aires y que llegaba a Bolivia en cuestión de horas, dio un mensaje diciendo, miren, el presidente soy yo, y ese creo que es un elemento muy importante, Joaquín, porque ya hemos visto otras duplas en América Latina que han terminado no necesariamente bien. Tenés la dupla de lo que fue Uribe con Santos en Colombia, que terminó mal. También Santos había sido un ministro de defensa de Uribe. Tenés la dupla de Lenín Moreno con Correa, que terminó pésimo. Tenés la dupla de lo que fue Dilma con Lula, que yo diría que fue la que mejor funcionó entre ellos, pero con un resultado muy adverso para lo que fue el PT y con un mandato interrumpido para el caso de Dilma. Y tenés la actual dupla de Cristina Fernández de Kirchner con Alberto Fernández en Argentina, con muchos tironeos. Así que yo creo que basándose en eso y curándose en salud, lo primero que hizo Luis Arce es decir, señores y señoras, el presidente soy yo, Evo Morales vendrá cuando tenga que venir, pero aún viniendo no va a estar en mi gobierno porque el que va a mandar en este gobierno soy yo. Eso es lo que dice él. Vamos a ver qué pasa en la relación Evo Morales con Arce, pero hay que tomar en cuenta un dato. Evo sacó el año pasado, en esa elección que después fue anulada, 47%. Arce sacó el domingo, si se confirman estos resultados de conteo rápido, 53%. O sea, el que ganó fue el MAS más que el Evo, y ha quedado claro de que el MAS es un partido y un movimiento que con Evo o sin Evo puede ganar las elecciones, incluso sacar más votos que más votos de los que obtuvo Evo en la última elección. Daniel Sobato, le acuerdo que el doctor Sobato es politólogo, jurista, experto en democratización, elecciones y gobernabilidad, director regional de Idea Internacional para América Latina y el Caribe. A ver, aquí fue muy interesante lo que pasó el domingo en México. Yo sé que tú estás zambullido ahorita en el tema de Bolivia. Bueno, tú atiendes todo siempre, Daniel. En donde Morena tuvo un desastre en el estado de Coahuila, hubo elección de Congreso local y perdió 16 de 16 distritos. Y hubo elecciones para presidentes municipales en Hidalgo y el PRI ganó 32 y Morena ganó 6 municipios de los 84 que hay. Los 16 distritos de Coahuila los ganó el PRI. Y yo he sostenido que no ganó el PRI, que el que perdió fue Morena. Morena derrotó a Morena, Daniel. Yo coincido totalmente contigo. Fíjate, todas las elecciones que tuvimos en el periodo 2016-2019 en América Latina, en su gran mayoría, en el 80%, hubo un voto castigo contra el oficialismo. E incluso si compararas los resultados de las elecciones en Uruguay y en Argentina, en Uruguay perdió el centro izquierda y ganó el centro derecha, y en Argentina perdió el centro derecha y ganó el centro izquierda, a ambas orillas del Río de la Plata. O sea, hay un voto castigo. ¿Por qué? Porque hay un desgaste muy acelerado, muy rápido de los gobiernos. Hay crisis de representación, hay crisis de gobernabilidad, hay demandas insatisfechas, hay expectativas ciudadanas que no se cumplen, hay mucho enojo, hay mucha bronca de la ciudadanía con lo que los políticos le prometen y después ven de que esto no se traduce en resultados concretos. Hay crecimientos económicos que son paupérrimos y sobre todo este año 2020 donde las economías en casi todos los países van a caer con mucha fuerza. Hay mucha gente que tiene miedo de volver a la pobreza o de seguir condenada a vivir en pobreza. Todo eso desgasta rápidamente a los gobiernos y yo coincido con vos, por eso decía, hay que ver qué efecto va a tener este contexto económico, social muy adverso que deja la pandemia en relación con el superciclo electoral que arrancó este domingo y que en los próximos 4 años todos los países van a ir pasando por sus elecciones presidenciales y congresuales. Así que el voto castigo va a estar ahí presente. Creo que hay riesgo de que haya bastante populismo, hay riesgo de que los países agudicen sus niveles de polarización, pero también, como lo demuestra el caso de Bolivia, si las cosas se hacen medianamente bien,
en términos de organizar bien un proceso electoral, en términos de madurez. Las elecciones pueden servir como una válvula de escape, un recurso institucional para darle respuestas democráticas a los graves desafíos que enfrenta la democracia. Eso ocurrió en Bolivia el pasado domingo. No quiere decir que los problemas estén resueltos, porque tienen una larga lista de problemas y desafíos, pero pudieron desempatar esta situación de empate catastrófico en que había entrado el país. Y lo mismo vamos a ver este domingo en Chile con el plebiscito. Dime, uno de los problemas del nuevo presidente Arce va a ser Evo Morales, y el tiempo me va a dar la razón, por el protagonismo, y porque Evo Morales, conociéndolo, estoy convencido de que él atribuye el triunfo de Arce a su figura, a la figura de Evo. A ver, claramente Evo Morales ha tenido un papel muy importante en este triunfo, no hay que desmerecerlo. Es decir, él desde Argentina se convirtió prácticamente en el jefe de campaña, él fue el que seleccionó a Luis Arce, después se armó un binomio muy importante entre Luis Arce y Choquehuanca, que había sido el ministro de Relaciones Exteriores con Evo, si bien la situación personal entre Choquehuanca y Evo es más distante. O sea, ha jugado Evo un papel muy importante. Lo acá significativo no es lo que ha hecho, sino lo que va a hacer. Él ha dicho que quiere regresar en algún momento a Bolivia, que quiere regresar a su lugar, a Cochabamba, y que quiere dedicarse a la agricultura. Ojalá cumpla con esa promesa, porque lo que hemos visto el domingo es que el MAS es más amplio, valga la redundancia, más importante que el propio Evo, y a su vez que creo que es muy importante que Evo entienda que ya él estuvo 14 años en el gobierno, que los problemas que se produjeron en gran medida se produjeron porque no quería retirarse y quería buscar un cuarto periodo, desoyó el referéndum del 2016 que había perdido, que le toca ya dar un paso al costado, que puede seguir apoyando y consolidando a su movimiento político, pero que es tiempo de una renovación de liderazgo. Si él entiende eso, yo creo que son buenas noticias para Bolivia. Si no lo entiende, creo que vamos a ver una situación de mucha crisis de gobernabilidad, porque además de este tema, hay otros desafíos muy importantes para Luis Arce. Está el tema del manejo de la pandemia en un estado muy débil y con un sistema de salud muy frágil como el boliviano. Está el tema del desafío enorme de cómo recuperar crecimiento económico en Bolivia, cuya economía va a caer entre el 7 y el 8%. Está el tema de cómo va a generar programas sociales para ayudar a mucha gente que ha caído en la pobreza y cómo va a generar empleo, y además cómo va a generar condiciones de gobernabilidad que, aunque tenga mayoría en ambas cámaras, no tiene la mayoría de los 2/3, y eso lo va a obligar para ciertos temas muy importantes a diálogo y a construcción de consenso. Bien, pues muchas gracias, querido Daniel. Se fue el audio, ¿no? Al contrario, mi querido Joaquín, un verdadero agradecimiento, siempre un placer estar contigo en tu programa. Al contrario, siempre nos enseñas, Daniel, nos aclaras el panorama, nos das luces. Le recuerdo, siga al doctor Daniel Sobato en Twitter, se lo recomiendo. Nada más pruébelo una semana y después me dice. Es @Sobato con doble T, con B chica, @Sobato55. Querido Daniel, te abrazo con cariño, muchas gracias. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y siempre muy generoso con mi persona. Un abrazo, querido Joaquín. No, al contrario, gracias a ti, querido Daniel, el doctor Daniel Sobato.